Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té o tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hola, yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta y hoy estoy bien nerviosa con este episodio. Hoy nos vamos a poner ocultistas, amigos, porque hoy te voy a contar un poquito más sobre el principio hermético del mentalismo. Y esta va a ser la primera parte de una miniserie de los 7 principios herméticos. Ya tengo un episodio que habla sobre esto en general, pero quiero dedicarle un poco más de tiempo a cada uno, porque cuando entremos a temas de astrología, ángeles, tarot, arquetipos, etc., vamos a necesitar retomar estos principios, así que aquí vamos. Si no has escuchado de los 7 principios herméticos, te recomiendo buscar ese episodio del podcast, o si lo prefieres, leer el libro de El Kybalión. También hay otro escrito llamado Poimandres, o no sé cómo se pronuncie, pero así se escribe, del que hoy te voy a compartir un fragmento y después te voy a platicar mi interpretación y cómo lo entiendo yo. Y el primer principio dice así: el todo es mente. El universo es mental. Este escrito supuestamente registra una visión que tuvo Hermes sobre Dios, el universo, todo, y se llama Poimandres, que en griego significa algo así como primordial o lo primero. Y lo que pretende es explicar cómo es que Hermes obtuvo el conocimiento oculto de cómo funciona el universo. Te voy a leer este fragmento. Dice así: mientras deambulaba por un lugar pedregoso y solitario, Hermes se entregó a la meditación y la oración. Siguiendo las instrucciones secretas del templo, poco a poco fue liberando su conciencia superior de la esclavitud de sus sentidos físicos, y una vez liberado, su naturaleza divina le reveló los misterios de las esferas trascendentales. Contempló una figura imponente y sobrecogedora. Era el gran dragón, que tenía las alas extendidas en el cielo y cuyo cuerpo irradiaba luz en todas las direcciones. El gran dragón llamó a Hermes por su nombre y le preguntó por qué meditaba así sobre el misterio del mundo. Aterrorizado por el espectáculo, Hermes se postró ante el gran dragón y le suplicó que le revelara su identidad. La enorme criatura le respondió que era Poimandres, la mente del universo, la inteligencia creativa y el emperador absoluto de todo. Entonces Hermes suplicó a Poimandres que le revelara la naturaleza del universo y la constitución de los dioses. El dragón accedió y le pidió a Hermes que retuviera su imagen en la cabeza. De inmediato cambió la forma de Poimandres. En el lugar en donde había estado quedó un resplandor espectacular que palpitaba. Aquella luz era la naturaleza espiritual del propio gran dragón. Hermes ascendió al centro de aquel fulgor divino, y el universo de objetos materiales se desvaneció de su conciencia. Entonces sobrevino una gran oscuridad, que al expandirse se tragó la luz. Todo se puso turbulento. En torno a Hermes se arremolinaba una misteriosa sustancia acuosa que emitía un vapor. El aire se llenó de gemidos inarticulados y suspiros que parecían proceder de la luz, que había sido tragada por la oscuridad. Su cabeza le dijo a Hermes que la luz era la forma del universo espiritual y que la oscuridad en remolino que la había envuelto representaba lo material. A continuación, de la luz prisionera surgió una palabra, santa, misteriosa, que se situó sobre las aguas humeantes. Aquella palabra, la voz de la luz, surgió de la oscuridad como una gran columna, y el fuego y el aire la siguieron, aunque la tierra y el agua permanecieron abajo, sin moverse. Entonces, las aguas de la luz se separaron de las aguas de la oscuridad. Las aguas de la luz formaron los mundos superiores, y de las aguas de la oscuridad se formaron los mundos inferiores. A continuación, la tierra y el agua se mezclaron, y se volvieron inseparables, y la palabra espiritual, llamada razón, se movió sobre su superficie, y provocó un desconcierto interminable. Una vez más se oyó la voz de Poimandres,
pero sin que se revelara su forma. Yo, tu Dios, soy la luz y la mente, que existían antes de que la sustancia se separara del espíritu y la oscuridad de la luz. Y la palabra que surgió de la oscuridad como una columna de fuego es el Hijo de Dios, nacido del misterio de la mente. El nombre de esa palabra es razón. La razón es hija del pensamiento, y la razón separará la luz de la oscuridad y establecerá la verdad en medio de las aguas. Entiéndelo, oh Hermes, y medita profundamente sobre el misterio. Lo que ves y oyes en tu interior no es la tierra, sino la palabra de Dios hecha carne. Así se dice que la luz divina habita en medio de la oscuridad mortal, y la ignorancia no puede separarlas. La unión de la palabra y la mente produce el misterio llamado vida. Así como la oscuridad que te rodea está dividida con respecto a sí misma, la oscuridad que hay en tu interior también está dividida de la misma forma. La luz y el fuego que surgen son el hombre divino, que asciende por el camino de la palabra, y lo que no puede ascender es el hombre mortal, que no puede ser partícipe de la inmortalidad. Profundiza en la mente y su misterio, porque en ellos reside el secreto de la inmortalidad. El dragón volvió a revelar su forma a Hermes, y durante largo tiempo los dos estuvieron mirándose fijamente a la cara, el uno al otro, de modo que Hermes temblaba ante la mirada de Poimandres. Al oír la palabra del dragón, los cielos se abrieron, y se revelaron los innumerables poderes de la luz, elevándose por el cosmos con alas que despedían fuego. Hermes contempló los espíritus de las estrellas, los celestiales que controlan el universo y todos aquellos poderes que brillan con el resplandor del fuego único, el esplendor de la mente soberana. Hermes se dio cuenta de que la visión que había contemplado solo le había sido revelada porque Poimandres había dicho una palabra. La palabra era la razón, y mediante la razón de la palabra se manifestaban las cosas invisibles. Este fragmento lo encontré en un libro que se llama Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, de Manly Palmer Hall. Si les interesan estos temas, ese libro está muy bueno, muy completo y bueno, se los recomiendo. Ahora te invito a reflexionar, meditar sobre este fragmento. Realmente este tipo de información, que es abstracta y un poco pesada, se aprende o se procesa meditando al respecto, leyendo o escuchando varias veces la información y reflexionando, comparando, como que literalmente procesándola. Para esto yo te voy a enseñar cómo fue mi camino de reflexión al respecto. Y yo primero busqué la etimología de la palabra Dios, o sea, de dónde viene esa palabra. Porque es la primera frase que dice yo soy tu Dios o algo así. En español, la palabra Dios deriva de raíces indoeuropeas que pasaron por el griego y el latín. Las raíces de la palabra se refieren a conceptos como cielo, día, brillo y luz. Así que en el fragmento podríamos traducir la primera frase de primordial como yo soy tu luz. Y de la luz se desprende la razón, que es el primer principio ordenador del universo. En el relato completo se explica la generación de todos los principios, pero como hoy es el mentalismo, me voy a quedar aquí. En metafísica, también se le llama al universo la mente de Dios. En física cuántica, la singularidad. En otras corrientes filosóficas y religiones se le llama el todo, pero el concepto se refiere a lo mismo, el conjunto de todo lo que existe, la luz. Quieras llamarlo Dios, el todo, el universo, etc. Los nativos americanos lo llamaban el Gran Espíritu. Yo creo que este ser o ente del cual todos somos parte y que nos conforma a todos es la conciencia. Para mí la conciencia es luz. Mientras más conciencia hay, más conexión con el todo. Mientras menos conciencia hay, más desconexión del todo. Más individualidad, más ego. Entonces, la mente de Dios existe y conforma todo y a todos. Y nuestra propia mente funciona a imagen y semejanza de la mente de Dios.
De nuevo quiero retomar la teoría de las ideas de Platón, que divide al mundo en la realidad sensible, la que podemos tocar, y la realidad intangible, la realidad de las ideas, como dos realidades que se superponen en este plano o dimensión y que coexisten en el mismo espacio y tiempo. Cuando reflexioné sobre este fragmento, conecté la realidad sensible con la materia, la tierra, la oscuridad en remolino que se separa de la luz, y la realidad intangible con la luz, las ideas, el mundo espiritual, lo divino, pero ambos mundos son generados por la mente universal. La diferencia es que la oscuridad se densifica y se separa ilusoriamente por medio de la razón, que es la palabra. En resumen, la palabra crea esa separación. Las palabras, lo que decretamos, lo que en un inicio decretó la mente de Dios, y toda la creación es un atisbo de conciencia de la mente de la luz, ubicada en un instante, en el infinito, como un parpadeo en el cual una idea crece y se desarrolla, solo para después tener otra idea. Y así, la creación es infinita. El principio del mentalismo es el principio de todo. Es Dios. El fragmento dice: la palabra es el Hijo de Dios nacido del misterio de la mente. En nuestra vida humana también pasa así. Primero tenemos pensamientos, ideas, desde que somos bebés. Después aprendemos a hablar y comunicar esos pensamientos. Luego dice: la razón es hija del pensamiento, y la razón separará la luz de la oscuridad y establecerá la verdad en medio de las aguas. O sea que desde la mente primordial sale la razón, que es la palabra, la voz de la luz. La unión de la palabra y la mente produce el misterio llamado vida. Es decir, que para que algo pueda existir, tiene que haber una unión entre el pensamiento, que es la mente, y la palabra, que es la razón. De ahí nace la vida. Y en nuestra realidad humana funciona igual. Para que podamos crear algo o manifestar, como decimos ahora, es necesario unir la mente con la palabra, el pensamiento con la razón. La luz y el fuego que surge son el hombre divino, que asciende por el camino de la palabra, y lo que no puede ascender es el hombre mortal. Aquí surge una separación ilusoria. Se separan la luz de la oscuridad y la tierra del cielo. Este fuego se crea por el movimiento de la palabra. El escrito dice que cuando la palabra ascendió, provocó un desconcierto interminable, y luego el fuego y el aire la siguieron. Así se separó la oscuridad de la luz. Lo que ves y oyes en tu interior no es la tierra, es la palabra de Dios hecha carne. Y así como la oscuridad que te rodea está dividida con respecto a sí misma, la oscuridad en tu interior también. Aquí encontramos otra vez este principio de cómo es adentro o es afuera, cómo es arriba o es abajo. Y luego dice: así se dice que la luz divina habita en medio de la oscuridad mortal, y la ignorancia no puede separarlas. ¿Recuerdan que al principio decía que estaba la luz envuelta por la oscuridad? Y cuando sale la voz de la razón es cuando se separan. Luego, la última frase: profundiza en la mente y su misterio, porque en ellos reside el secreto de la inmortalidad. En resumen, la luz y la oscuridad provienen de la misma fuente. Lo que las divide es la razón, pero son aspectos de lo mismo, son partes que conforman a un todo. Este todo es la mente universal. Y de esa mente van surgiendo principios ordenadores que separan la oscuridad de la luz, y más adelante pasan más cosas que ya les contaré. Pero el punto es que para poder materializar algo o darle vida, se requiere unir el pensamiento y la razón. O sea, todo es mental. La realidad material es una parte de la realidad total, así como nuestro cuerpo material es una parte de lo que como humanos somos, de lo que nuestra mente humana manifiesta. El plano material es una parte del todo, solo una parte. Y no tengo nada más que decir por ahora. De nuevo quiero recalcar que yo no creo poseer la verdad absoluta, ni creo que eso esté al alcance de los mortales.
Esto forma parte de mi filosofía, de las creencias que yo elegí para explicar mi universo, mi vida y el sentido de mi existencia. Después podemos profundizar en el sentido de vida y esas cosas si quieren, pero bueno, quería poner más información y más profunda sobre el principio del mentalismo, porque creo que lo que hay por ahí es muy superficial y se repite y realmente no hay forma de entenderlo si no se medita y se reflexiona. Espero que te haya parecido interesante este episodio y si tienes dudas me las puedes dejar aquí en la cajita de comentarios de Spotify. Te mando un abrazo muy mental y mucha luz para tu camino espiritual. Nos vemos a la que sigue. Bye.